Hola amigos de Secrets Unsealed, bienvenidos nuevamente a nuestra serie de salud mental y estilo de vida. Hoy traemos un tema interesante y le llamará la atención, sí, estoy acompañado. Traemos un tema muy interesante porque es un tema de familia. El título de este tema es Familia con hijos con necesidades especiales. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué ellos nos van a hablar de eso? Pues bueno, vamos aquí a abrir nuestro corazón y vamos a compartir con la familia de Secrets Unsealed un poco de lo que es nuestra familia y qué fue lo que pasó o qué cosas acontecieron para que nosotros el día de hoy estuviésemos aquí presentando este tema. Lina, bienvenida. Gracias, Jorge. Bueno, como estaba comentando Jorge, nosotros tenemos una hermosa familia compuesta por 2 hijos y el hijo mayor de nosotros, nuestro hijo mayor, Luca, tiene 14 años y tiene autismo. Hemos visto en nuestra experiencia personal, en nuestra experiencia familiar, que en la iglesia existen muchos niños que pueden tener alguna necesidad especial. Comencemos por definir o por comprender qué es una necesidad especial, para que entendamos por qué pensamos como pareja, como familia, que era importante, que era necesario que ese tema se tratara aquí, en esta serie de conferencias. Todos tenemos hijos, nietos, sobrinos, y cuando vemos cuáles son las necesidades especiales, podemos comprender que muchas cosas se pueden aceptar o se pueden comprender como necesidades especiales. No solamente tiene que ser un niño con autismo o con síndrome de Down o con alguna patología muy específica, no. Tu hijo tiene dificultades en el colegio, tiene déficit de atención, tu hijo tiene dificultades por su temperamento, de pronto es un poco rebelde, ha tenido dificultades con sus compañeros, es un adolescente o un teenager que tiene aquellas problemáticas de rebeldía. Ojalá no, pero posiblemente aquel muchacho que se está acercando a experimentar con cosas que no debería hacer. Todos estos niños, todos estos hijos son necesidades especiales. Y vemos que como padres a veces no sabemos cómo manejarlas, no sabemos cómo podemos ayudarles. Y aquí hemos considerado importantes hablarles un poco desde nuestra experiencia como padres, pero también desde nuestra experiencia profesional, tanto como psicóloga, como Jorge, como microbiólogo, hemos visto siempre algo especial en cómo podemos en la iglesia ayudarles, apoyarlos y permitir que ellos puedan sentirse no especiales, sino se sientan totalmente únicos, que es como nuestro Padre Celestial siempre nos ha hecho sentir, que somos hijos, que aunque todos somos muy diferentes, que aunque todos podemos tener diferentes problemáticas, siempre nos ama y nos ve como sus hijos, como un Padre amoroso lo hace. Bueno, y pasando Jesús de allí vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, y los cojos caminaban, y los ciegos veían, y glorificaban al Dios de Israel. Mateo 15, 29 al 31. Qué maravilloso pasaje nos muestra aquí de cuál fue la función o qué fue lo que vino a hacer Jesús aquí en nuestro mundo. ¿Qué vino a hacer con las personas de esa época que tuvieron el privilegio de hablar, de ver, de estar con Él? En esta historia de lo que es tener hijos con necesidades especiales hay varios momentos. ¿Y qué te parece, Lina, si comenzamos entonces por un momento que es el primero? Nosotros habíamos planeado, era más o menos el año 2007, y habíamos planeado, dijimos, mira, queremos que nuestra familia crezca. Listo, vinieron todos los planes, vino todas las cosas. Resulta que iba a ser el primer nieto para los abuelos que vivían allí en la ciudad donde estábamos. Ejemplo, por parte paterna, ya tienen otros nietos que eran mayores, pero era el primero que iba a estar ahí viviendo con ellos. Bueno, se planeó todo, estaba todo listo y llega ese primer hijo.
Fue una fiesta en la casa, fue todo alegría, transcurren los primeros meses, todo lo que eran los llamados hitos que hacen los niños, o sea que lo primero es que levantan la cabecita, después que llegan e intentan gatear, después que llegan y se sientan, después que llegan y comienzan a balbucear sus primeras palabritas, todo esto, en este caso de nuestro hijo, Luca, lo hizo de una manera normal. Pero se empezó a acercar el segundo año, aproximadamente a los 18 meses, y comenzamos a notar algunas cositas diferentes. Tenemos la fortuna en nuestro hogar de contar con una psicóloga, ¿listo? Y con una psicóloga que tiene una de sus especialidades en lo que es neuropsicología. ¿Y qué pasó entonces, Lina? Ya Lina nos puede decir un poco más de eso porque yo, como Lina se lo mencionó, soy microbiólogo, no soy psicólogo. Pero entonces ella comenzó a notar algo. ¿Y qué fue eso? Ok. Como madre primeriza, de pronto no teníamos todo el conocimiento como padres primerizos que se debía tener. Y como psicólogos a veces tendemos a patologizar. Esto no es normal, esto sí es normal. Pero yo decía, no, espere que posiblemente esto es lo que sucede con todos los niños, pero hayan cosas que me llamaban la atención. Y yo le decía a Jorge, Jorge, ¿estás notando que Luca de pronto no está socializando como debería hacerlo? ¿Estás notando que Luca de pronto el lenguaje lo tiene un poco frenado o se está atrasando? ¿Estás notando que Luca hace muchos movimientos repetitivos? Y comenzamos con un proceso que fue largo, doloroso, desgastante, porque lastimosamente empezábamos a buscar en fuentes que posiblemente no eran las ideales, en internet, y comenzamos a buscar como qué será lo que está pasando con él. Hemos denominado esta primera etapa recibir la noticia. Y lamentablemente, cuando estábamos buscando eso por una corazonada, como podemos denominarlo, fuimos tocando varias puertas de especialistas. El neuropediatra, neuropsicólogo, fonoaudiólogo. Y lastimosamente, queridos amigos y personas que nos acompañan en este momento, no van a recibir esa noticia con una manera muy suave, no van a ser muy empáticos con ustedes. Lastimosamente, estas personas están acostumbradas a recibir constantemente, ver noticias de niños con enfermedad, con trastornos, con síndromes, y ya están acostumbrados, han perdido como esa sensibilidad. No debemos juzgarlos, es un diario vivir de ellos, pero recibir ese impacto muchas veces es como decimos una expresión, recibir un balde de agua fría. Es igual que cuando tienes que ir a un oncólogo a recibir un diagnóstico de una enfermedad terminal como el cáncer. No hay forma de que te lo digan de una manera que pueda ser agradable. Por esto es bueno que tengamos en cuenta eso y que muchas veces las personas, de pronto mi familia no tiene esa noticia, pero alguien que conozco sí ha tenido que pasar por esta experiencia, que seamos un poco sensibles, que tratemos de cobijarlos y de apoyarlos, porque de verdad que son procesos que pueden ser muy dolorosos y que a la larga se convierten en solitarios. Después vimos que lastimosamente estábamos en ese punto de hablar con los especialistas y comenzamos a buscar internet. Y no sé aquí, pero yo creo que la mayoría de nosotros tenemos esa mala costumbre de buscar en Google o en estas fuentes de información todo lo que pensamos de una enfermedad. Y uno mismo se autodiagnostica o diagnostica a los demás. Y comenzamos a ver muchas cosas y esto comienza a sembrar temor, ansiedad, miedo. Como vimos en temas anteriores, comenzamos a temer por ese futuro desconocido, qué va a pasar, el niño qué va a ser capaz de hacer, lo van a aceptar en sociedad, lo van a rechazar. Y es por esto que no es adecuado que busquemos estas fuentes, porque lastimosamente nos van a sobrecargar de información, pero no es una información que sea real o veraz. Bueno, también en este momento entran una cantidad de personas, no solamente los especialistas, si te acuerdas, Lina, sino también entran lo que son familiares, amigos, conocidos, y entran todos a querer opinar acerca del tema. Pues les damos un consejo en esta mañana. Si ustedes notan algo diferente en sus hijos, por favor acudan a los especialistas. Por más que la noticia la den de una manera fría, la den de una manera, si les comento un poquito, nosotros fuimos al neuropsicólogo, neuropediatra, que es el médico que se encarga de esta parte.
Y nosotros fuimos porque el jefe de nosotros allá en la Facultad de Salud en Medellín es pediatra. Y nos dijo, miren, les recomiendo de pronto porque estoy viendo algunas cosas que son diferentes en Luca que me llaman la atención. Y fuimos, y resulta que fue algo increíble. Llegamos en cuestión de 10 minutos, él llegó y vio y dijo, ustedes quieren saber qué tiene su hijo tiene esto. Y nos lo soltó así como la cosa más normal de este mundo. Sin anestesia. Como decimos en Colombia, en algunos casos sin anestesia. Y en ese momento pues fue como así, no sé si algunas personas han experimentado de pronto lo que es un choque en un carro o de pronto que algo les golpee la cabeza cuando de una manera imprevista, que queda como un sonido aturdido en el oído y quedamos así como perdidos en el espacio. Pues bueno, quedamos así en ese momento. De ahí viene lo que es todo un proceso de que tenemos que aprender, ¿cierto?, a aceptar la situación. En fin, tenemos que aprender a buscar el camino, tenemos que decir, miren, nosotros como familia muchas veces tenemos, y digo, bueno, nos vamos a casar, vamos a tener tantos hijos y los vamos a poner a hacer esto, y como que nosotros mismos hacemos el camino. Pues en este caso, Dios nos dijo, Lina, Jorge, el camino que ustedes imaginaron, no es ese, va a ser otro. Si ustedes tienen un poquito de paciencia y me dejan mostrárselos, yo se los voy a mostrar. Y voy a colocar las personas en su camino que les van a poder mostrar ese camino. Pero fue de esta manera, con mucha paciencia. En fin, si les decimos la verdad, la familia sufrió un golpe fuerte, pero bueno, les queremos también decir que hay esperanza, de que hay manera de poder salir adelante. Ok, algo que Jorge comentaba anteriormente y que es importante que recordemos en este momento es, lastimosamente la gente va a opinar mucho, lastimosamente la gente puede que haga muchos comentarios y que desde su desconocimiento te digan, haz esto, no hagas aquello, ¿por qué no haces esto? Mira que te conviene más haber hecho esto, ¿por qué no llevan al niño a tal lugar? Y comentarios de todo índole. Como dicen y como sabemos, filtra las cosas. Toma lo bueno, desecha lo malo. Sencillamente, la gente lo va a hacer sin ninguna mala intención, desde su desconocimiento. Y muchas veces en ese momento tú estás muy sensible, puede que estés hasta un poco triste, deprimido, y te llegan un montón de comentarios que no van a ayudar mucho. No lo hacen por mala intención, lo hacen porque quieren hacer algún tipo de apoyo, pero sí vas a encontrar comentarios que te van a doler un poco. Nosotros hasta nuestra experiencia tuvimos comentarios que nos dijeron, ¿quién sabe por qué les está pasando esto? Y uno dice, uy, ¿cómo es que nos dicen esto si estamos en un momento de tanto dolor y de tanta confusión? Pero lastimosamente lo hacen es porque no tienen ese conocimiento. No los juzgues, ni te pongas enfadado con ellos, ni te sientas con rabia, no. Todo lo contrario, retoma lo que te sirve de todo ese comentario, de todos esos apoyos, y ayuda con esto a otras personas. Vemos también que en ese momento del primer impacto, que es otro momento, ya recibiste la noticia, ahora viene ese primer impacto. Y es muy duro, como Jorge decía, perdón, es como una montaña rusa. Hay un día que estás contento y ves las cosas muy bien, pero otro día baja y comienzas a sentir que las cosas están en un altibajo. En nuestra familia llegamos a un punto que nos preguntamos, ¿será que nuestra familia va a volver a ser lo que era originalmente? ¿Será que vamos a volver a sonreír? Y sí, amigos, lastimosamente llega un punto donde uno puede olvidarse de Dios, donde uno dice, ¿qué pasó con mi vida? ¿Yo qué hice tan malo para que mi hijo naciera así? ¿Por qué mi hijo, si yo lo quería tanto, si traté de hacer todo en orden, por qué llegó con esta discapacidad? Y comenzamos a tener un panorama un poco negro o un poco oscuro. Pero es un momento donde más tenemos que aferrarnos a Dios, donde más debemos buscar a Dios y a esa red familiar que tenemos con nuestras familias y amigos, especialmente en iglesia. Porque les aseguro que fue lo que a nosotros nos permitió como pareja poder sobreponernos a ese impacto tan alto y poder comenzar poco a poco otra vez a caminar hacia adelante. Así como lo mencionaba Lina, nos sucedió.
Resulta que la familia nuestra apenas también se enteraron, nos arroparon, oraron mucho por nosotros, todos estuvieron muy pendientes, a nuestros padres, nuestros hermanos, también nuestros amigos. Recuerdo un caso específico, un amigo de nosotros, y nos dijo, yo sé que ustedes están pasando por un momento difícil, pero los quiero invitar a almorzar un día de estos. Vengan aquí, almorzamos y vengan y traigan a Luca y van a ver que la vida es alegre, la vida es sabrosa, como decimos nosotros también allá en nuestra tierra. Vengan, vamos a compartir, vamos a pasar un rato alegre, vamos a olvidarnos de esto y simplemente vamos a disfrutar lo que tenemos. Pues la verdad fue muy significativo para nosotros de que este amigo hiciera un detalle tan sencillo como eso, que fue una invitación a comer. ¿Listo? Y él no se importó mucho que si Luca gritaba, que si hacía esto, que si hacía lo otro, no importa. Aquí viene algo muy interesante y también les queremos dejar, como decir, este pequeño consejo. Cuando pasan este tipo de situaciones y nos damos cuenta que ahí tenemos un hijo especial, ¿cuál va a ser el mejor lugar donde ese niño va a estar? Pues ese mejor lugar es donde lo acepten, donde lo quieran, lo amen, igual que nosotros como padres lo amamos. Que no les importe esa diferencia, que simplemente ellos lo acepten y sepan que todos somos diferentes en un grado u otro. Es allí, en estos lugares, donde por la gracia de Dios también y porque estas personas tenemos la completa certeza de que tienen a Dios en su corazón y pueden reflejar ese amor que Dios demostró hacia nosotros, también lo hacen con nosotros y con nuestros hijos. Y ahí se comienza a sentir diferente y empieza un punto de partida en que la familia ya puede comenzar entonces a mirar las cosas desde otro punto de vista. Ok, es importante que entendamos, como veíamos en temas pasados durante esta serie, si recuerdan cuando hablábamos del duelo, este es un tipo de duelo que como familia tuvimos que realizar. Lastimosamente, la gente dirá, pero ¿qué pasó si su hijo no se murió? No, pero el hijo que yo esperaba o el hijo que esperábamos como familia lo cambiaron. Eso mismo va a ocurrir en muchas circunstancias. Tu hijo fue un hijo que fue muy juicioso, fue excelente, académicamente no dio problemas, era muy buen amiguito, pero de un momento a otro conoció malas amistades y comenzó poco a poco a alejarse, comenzó a ser rebelde, ojalá y no comenzó de pronto a probar algunas drogas y comenzas a decir, pero ¿qué pasa? Este dijo que todo lo que le dimos en la casa, todo lo que le inculcamos, porque de un momento a otro comienza a desviarse tanto. Ok, en ese momento, primero que todo, lo principal es arrodillarse y buscar la orientación de Dios. No trates de solucionar todo por tus propios medios, porque entre más nos angustiemos, entre más nos preocupemos, entre más tratemos de solucionarlos con nuestros medios, más vamos a ver que son muy finitos nuestros recursos, no tenemos la capacidad para entenderlo y va a ser más frustrante para nosotros y para nuestros hijos. En ese momento, nosotros elaboramos un duelo, como les decía anteriormente. Entendimos que Luca no era ese hijo que estábamos esperando. No entendíamos en ese momento por qué estaba llegando así. De verdad que el primer momento del impacto uno dice, ¿por qué nos pasa eso a nosotros? ¿Por qué Luca llegó así? Y hoy en día, después de 12 años de recibir la noticia, Luca tiene 14 años, créanme que hemos encontrado muchísimas razones por las cuales nuestro Padre Celestial permitió que Luca llegara a nuestro hogar así. Y casi que todo el tiempo, yo diría que no quisiera cambiar a Luca de lo que es hoy en día, porque es un ángel que Dios puso en nuestro hogar, que con su pureza y con su sinceridad nos ha enseñado muchas cosas, muchas lecciones en la vida, pero en el principio fue un proceso muy doloroso, muy difícil, en donde tuvimos que quitarnos muchas cargas, muchos prejuicios de lo que queríamos, de lo que esperábamos y de lo que realmente estábamos manejando en ese momento. Como les dije en un momento, de la presión que ejercen socialmente el medio, los vecinos y, ay, quién sabe por qué pasará todo esto. Quitar todo eso, hacernos de la vista ciega y simplemente continuar adelante con lo poco que teníamos. Y algo importante, ustedes no son terapeutas, ustedes son sus padres, son su familia. Su principal misión es amarlos, darles la mayor cantidad de amor de forma incondicional. Porque van a poner presiones de,
es que usted tiene que trabajar con él, tiene que hacer terapias con él, es que usted tiene que hacer X cantidad de cosas. No, tu función es darle amor incondicionalmente, sea lo que tenga que pasar con ese hijo. Entonces, en este punto, es importante que entendamos que vamos a vivir diferentes etapas, como lo vimos en el duelo. Vamos a tener tristeza, vamos a tener negación, esto no me puede estar pasando a mí, esto es una pesadilla, yo creo que esto es un sueño del que me quiero despertar, vamos a tener rabia. Es más, en algún momento nosotros llegamos hasta a reclamarle a Dios en oraciones, ¿por qué está pasando eso? Y no está mal. Hey, habla con tu Padre de amor, habla con tu Padre celestial, como que hablas con tu Padre terrenal y le reclamas y le preguntas. Eso es necesario en ese proceso del duelo. Después tuvimos culpa, como lo vimos en los procesos del duelo, qué pasaría, qué fue lo que hicimos mal, qué fue lo que no debimos haber hecho. Después tuvimos otra vez ese llanto que uno tiene de tristeza de decir, ok, estoy viendo a los compañeritos de Luca que están en el colegio, que están avanzando, Luca debería estar ahí y no está, y eso por más de que sea, le aplasta a uno un poquitico el corazón y da tristeza. Es normal, no te sientas mal por eso, no te sientas culpable por sentirte triste. Es un paso normal para aceptar ese nuevo hijo que te están regalando. Finalmente, yo diría que después de un año más o menos, ¿cierto? Pudimos terminar un poco ese duelo y aceptar con más tranquilidad a Luca. ¿Cómo así? ¿Antes no lo habían aceptado? No. Ojo, aclaremos. Aceptar ese nuevo hijo con ese diagnóstico que no estábamos preparados. Los que son padres y en este momento no tienen necesidad de tener un hijo especial, entenderán que cuando llega un hijo, uno no tiene un manual para ese hijo. Por más de que uno lea libros y guías para ser un buen padre, este manual, no hay nada que te prepare para la experiencia que se avecina. Más aún si ese hijo llega con unos requisitos un poquito diferentes, un poco especiales. Entonces, no te sientas presionado ni te sientas aturdido en ese momento por no desempeñarte o comportarte de una manera, entre comillas, correcta. Bueno, en este momento, cuando nos dan la noticia, pasa lo que es el primer impacto, pues hay ciertas cosas que, como Lina lo mencionó, uno se pregunta. Pero comienza uno después, pedimos mucho a Dios que nos mostrara cuál era el camino, qué era lo que teníamos que hacer, que nos pusiera a las personas en el camino en que pudiéramos ayudar a Luca, pero que también nos pudieran ayudar a nosotros como familia. Y hay algo que les queremos dejar en esta mañana para todos los padres que tienen hijos que son especiales, que tienen puede ser algún trastorno, algún problema, como ya Lina lo mencionó, y es que tu hijo es único y especial. En ese proceso en que nosotros tenemos la formación de un ser humano, se da un momento en que es la fecundación. Y resulta que en ese momento se junta toda la información genética de lo que es el padre y la madre. Y se crea un ser que es único en el universo, único e irrepetible. Pues bueno, cuando sucedió esta noticia, nosotros caímos en una tristeza profunda. Fuimos al psicólogo. Ustedes van a decir, ¿cómo así? Pero los psicólogos sí, los médicos también van al médico. Y una de las cosas buenas que fue en ese proceso fue que él nos mostró qué es Luca. Y Luca era una cantidad de cosas, ¿cierto? Bonitas, maravillosas, y que una de esas pequeñas cositas se llamaba autismo. Y que eso, cierto que sí, era parte de él y iba a ser parte de él a lo largo de su vida, pero que eso no definía todo lo que era él. De ahí comenzamos a ver una nueva esperanza, un nuevo panorama. Dijimos, bueno, hay algo, todos somos diferentes. Y resulta que en el transcurrir de la vida podemos ver que nuestros hijos pueden presentar cosas, no solamente desde el momento del nacimiento, sino a lo largo de la vida. Puede sobrevenir un accidente, puede sobrevenir alguna enfermedad mental que se manifiestan ya desde la niñez o la adolescencia o inclusive en la adultez. Pero, ¿qué es lo que pasa? En ese momento donde nosotros ya no tenemos fuerza, donde nuestras capacidades ya no dan más, ahí es donde Dios comienza a actuar.
Si nosotros muchas veces oramos y decimos, Señor, muéstranos tu poder, danos por favor tu gracia, protégenos, haz con nosotros que nosotros podamos ser instrumentos tuyos, pero muchas veces oramos y decimos eso, pero no tenemos en cuenta que lo que queremos, ¿cierto? O lo que estamos diciendo es, Señor, hasta aquí llegan mis fuerzas o mis capacidades humanas, que en realidad son muy finitas. Y en ese momento es donde Dios comienza a actuar. Pues bueno, en estos casos dejemos que Él actúe, no nos apresuremos, no vamos a querer resolver una situación que ningún ser humano ha podido resolver hasta el momento. ¿Listo? Hay cosas que tienen tratamientos, hay cosas que tienen terapias, hay cosas que se pueden llegar a tratar, pero que hay otras cosas que por más que hayan tratamientos, terapias de todo, no llegan a desaparecer. Así que tenemos que estar de la mano de Dios firmes y saber que Él está ahí con nosotros cuidándonos a cada paso que estamos dando. Dejemos que Él nos guíe, dejemos que Él haga su trabajo. Ok, Jorge dijo algo ahora muy interesante y es, no hay una cura para esto. Y vamos a ver que en ese proceso, no sé si Jorge se acuerda, en un principio uno está desesperado por buscar una solución mágica. Queremos que nuestro hijo se sane, que sea otra vez perfecto, que sea rápido. Entonces buscamos cualquier cosa que nos dijeran y ustedes no se imaginan la cantidad de ideas hasta muy descabelladas que escuchamos, qué tal tratamiento, qué tal otro tratamiento, viajamos buscando esto. Y cuando nos dimos cuenta, no estaba en ese momento. Teníamos que pedir la dirección de Dios, que Él nos guiara para tomar las mejores decisiones para Luca y para la familia. No solamente para cambiar a Luca, para curar a Luca, porque hay mucha gente que te dice, eso se cura. No, él no está enfermo, él tiene una condición diferente, él es diferente y todos somos especiales porque somos diferentes. No hay una persona, como decía Jorge, que sea igual a otra. Y esto es lo que nos hace mucho más especiales. Entonces, en ese momento, traten de filtrar siempre con la guía y la orientación de Dios, pero escuchen lo que Dios les está diciendo. Porque a veces queremos que Dios diga lo que yo quiero escuchar. Entonces yo le digo a Dios, muéstrame tu voluntad, pero ojalá que tu voluntad sea que Lucas se cure y que pase esto. Y cuando no vemos esa respuesta, nos frustramos y comenzamos a tener un conflicto y comenzamos a tener desesperanza, como que no, ¿para qué sigo insistiendo? Entonces vamos a estar abiertos a la respuesta que nos dé nuestro Padre Celestial en el momento que nos la dé, porque tiene sus tiempos y sus formas de responder. Y no siempre lo que yo quiero para mis hijos es lo mejor. Dios siempre tiene algo guardado para ti que es muy diferente a lo que esperamos, pero siempre va a ser mejor a lo que nosotros queremos o merecemos realmente. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, 2 y 3. ¿Quieren saber entonces cómo siguió la historia de nuestra familia, la historia de Luca y que puede ser la historia de muchos de nosotros? Los invitamos a la segunda parte de este tema de familias con hijos especiales o con hijos con necesidades especiales para seguir en este interesante diálogo de poder entonces mirar qué es lo que pasa en estos casos y qué podemos hacer en estos casos y cómo a través de esto poder desarrollar nuestra fe mucho más.